Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar unos segunditos más para dar oportunidad a que se incorporen más participantes y comenzamos. Muy buenos días a todos. Vamos a dar un minuto más para dar oportunidad a que se incorporen más espectadores e iniciamos. Muy bien, pues vamos a iniciar. Gracias a todos, como cada miércoles, por brindarnos su atención pues tener la oportunidad de que nos acompañen en estos webinars que venimos realizando ya usualmente en Capa 8. El día de hoy, como ya hace algunas semanas, nos acompaña nuevamente Alejandro Aguilar. Alejandro es uno de los consultores pues, que la verdad destaca, a pesar de su juventud, por su gran habilidad y capacidad técnica. He tenido la oportunidad de trabajar con él en varias veces y lo comenté en el webinar anterior donde platicábamos de temas de pruebas de penetración y se hizo un laboratorio por ahí de aplicaciones móviles. Me recuerdo mucho cuando conocí a Alejandro porque en ese instante estábamos nosotros evaluando la seguridad de una aplicación que permitiría precisamente proteger aplicaciones móviles y pues Alejandro, si me permiten la expresión, la desnudó prácticamente en minutos. Entonces, pues, una imagen dicen que vale más que 1000 palabras y cuando nosotros vimos la imagen de esa aplicación totalmente sobrepasada por un ataque que realizó Alejandro, me quedé yo sorprendidísimo. Hoy vamos a hablar particularmente de un tema bien interesante que está precisamente enfocado en las aplicaciones. Las aplicaciones que se han convertido pues en este nuevo perímetro y esto pues debido a que el software es prácticamente ubícuo, lo encontramos en cualquier lugar, en cualquier momento y forma parte de nuestras vidas cotidianas. Nosotros al despertar utilizamos un dispositivo móvil que a través de aplicaciones puede acceder a pues, un sinfín de oportunidades que pueden ser desde poder solicitar un servicio de transporte, puede ser el solicitar comida, puede ser el consultar información muy especializada o las noticias. Y en el ámbito empresarial, pues no, por supuesto, las aplicaciones y los sistemas de información se vuelven críticos, son parte del medular de las maneras de operar de cualquier organización y el software pues es sin duda y paradójicamente uno de los elementos que menos protegemos. Es curioso, ¿no? Nos enfocamos mucho en la red, se escucha mucho del perímetro, pero ese perímetro se ha visto ya pues prácticamente sobrepasado y es a través de las aplicaciones que nosotros podemos controlar mucho de esos ataques y estos riesgos que existen actualmente. Este es el foco del webinar, el tener desde una perspectiva de un atacante, cómo podemos proteger a nuestras aplicaciones. Y todo, por supuesto, enmarcado en una mejor práctica y en un proyecto como es OWASP, del cual Alejandro nos hará el favor de comentar. Alejandro tiene una vasta experiencia, como comentaba, es ingeniero en sistemas, tiene una vasta experiencia en temas de pruebas de penetración y, por supuesto, en lo relacionado a pruebas de penetración aplicativa. Tiene también mucha experiencia en análisis forense, donde ha destacado
pues revisando este tipo de cuestiones relacionadas con las aplicaciones. En fin, podríamos aquí hablar muy buen tiempo acerca de la experiencia de Alejandro, pero pues yo creo que sin mayor preámbulo, Alex, te cedo la palabra y comencemos a platicar sobre este mundo de la seguridad en las aplicaciones y el OWASP. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Juan Pablo. Ahorita bueno, el tema que hoy vamos a abarcar es OWASP, en específico las aplicaciones web. Hoy en día, bueno, OWASP, vamos a hablar un poquito de OWASP. OWASP es una fundación sin fines de lucro creada en el año 2001, la cual trabaja para la mejora de la seguridad en el desarrollo de software. En específico, inició con aplicaciones web. Hoy en día ya también maneja para APIs, tiene su top 10 específico para APIs y su top 10 para aplicaciones móviles. Hoy en día nos vamos a basar en el OWASP para top 10 de móviles, digo, de aplicaciones web, perdón. ¿Por qué? Porque hoy en día las aplicaciones web siempre, aún hoy en día son muy susceptibles a ataques de negación de servicios, extracción de información, suplantación de identidad, pero vamos a enfocarnos cómo los ciberdelincuentes llegan a extraer este tipo de información. OWASP nos proporciona diferente tipo de documentación para desarrolladores, para que ellos desarrollen sus aplicaciones de manera segura. También proporciona información para los analistas de seguridad, qué tipos de pruebas pueden realizar para validar si existe o no existe la vulnerabilidad. Y también han creado herramientas automatizadas con el fin de agilizar un poquito este tipo de pruebas. En este caso vamos a ver un poquito de los últimos top 10 de aplicaciones web, que los últimos dos que han salido, que es 2013 y 2010, las diferencias que hay entre cada uno y las persistencias que hay entre algunos tipos de vulnerabilidades. Si bien más a detalle vamos a entrar a ver en qué consiste cada una, ahorita vamos a detallar los riesgos, ¿no? Por ejemplo, entre el 2013 y 2017 podemos detectar que las dos primeras prevalecen, a pesar de que han pasado más de, en este caso, pues ya son casi 7 años, aún siguen existiendo este tipo de vulnerabilidades que son muy críticas para la seguridad de las aplicaciones web. Podemos observar hoy en día que, bueno, en el 2017, el cross-site scripting, que era considerada una de las vulnerabilidades más críticas o de las 3 primeras, pasó a ocupar el lugar número 7, pero esto no es debido a que baje el riesgo, sino más bien hoy en día los framework o el software que ya sale de fábrica ya trae controles que mitigan ese tipo de vulnerabilidad. Pero aún así, si no llevas un proceso de actualización y tu software tiene más de 10 años, pues sigues expuesto a este tipo de ataques. Se juntan dos vulnerabilidades para formar la del el rompimiento de accesos de control. Desaparecen dos, que son la A8 y la A10, que son similares al cross-site scripting, en este caso en el método de explotación, pero desaparecen porque de la misma manera que el cross-site scripting ya trae, los nuevos software ya traen controles que mitigan estas vulnerabilidades, reducen el riesgo. Aún se encuentran, pero ya no es tan común verlos en vulnerabilidades críticas. Sin embargo, en el A17 incrementan una, que es la deserialización insegura, que la vamos a ver más a detalle en qué se basa esta vulnerabilidad. Esta es una vulnerabilidad muy avanzada. Hoy en día no existe alguna herramienta que la pueda detectar, porque tiene el skill del ciberdelincuente de ser muy avanzado para manipular ese tipo de cadenas de texto, ¿no? Y viene una de las más importantes, que es la del monitoreo y registro insuficiente. La vamos a ver un poquito más a detalle, pero en grandes rasgos quiere decir que no tenemos, las aplicaciones web hoy en día no tienen algún control que monitoreen las actividades que se realizan. Es decir, que si yo realizo ataques de inyección pues, y no tengo algo que registre este tipo de eventos o no tengo algo que lo bloquee, fácilmente el usuario o el ciberdelincuente puede tener N cantidad de tiempo para poder ejecutarlas y lograr un acceso o lograr una inyección, lograr una denegación de servicios, etc. Las posibilidades son infinitas cuando no hay un monitoreo. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera posición, que es inyección. ¿Qué quiere decir con inyección?
Regularmente cuando visitamos un sitio web, podemos ver que hay campos donde se pueden insertar textos, se pueden insertar búsquedas como un buscador, se pueden insertar N tipo de caracteres. ¿Qué quiere decir con esto? Yo, un ciberdelincuente, visito un sitio y trato de hacer pruebas de SQL injection para extraer información o ingresar a un sitio web. Bueno, pues entro a validar campo por campo a ver dónde me permite insertar este tipo de comandos. Y no nada más se basa en SQL injection, también se basan en comandos de sistema operativo o comandos del DAP. ¿Cuál es el riesgo? Como bien lo decía, un ciberdelincuente puede tener el tiempo suficiente para probar este tipo de pruebas y lograr acceso a las aplicaciones, extraer información sensible de los usuarios, extraer información de los servidores que pueda provocar que realice otro tipo de pruebas para causar alguna denegación de servicio o dependerá del objetivo del ciberdelincuente, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que él tiene al realizar este tipo de pruebas? ¿Cómo se previene? Regularmente, la manera más correcta de prevenirlo es validar las entradas de datos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ingreso a algún tipo de consulta o ingreso un nombre de usuario, evitar que utilice caracteres especiales a nivel de consulta de SQL. Limitar, designar roles de usuario para la base de datos y poder limitar el acceso a cierta información. Otra prevención es la implementación de un IPS o un IDS que estén monitoreando qué es lo que se está ejecutando en ese momento en el sistema, con el fin de que nos pueda alertar o bloquear este tipo de peticiones. Dependerá de la infraestructura para poder llevar a cabo este tipo de recomendaciones o de implementaciones de seguridad que se puedan llevar. Aquí, por ejemplo, podemos ver en un formulario que se manipularon consultas de SQL para obtener información. En teoría, si yo nada más pusiera en el user ID el número 101, pues solamente me tendría que devolver la información de yo en este caso. Pero aquí se manipularon y se hicieron pruebas de concepto con comandos de SQL injection. ¿Y qué es lo que pasó? Pues nos obtuvo información de todos los usuarios que existían en esa tabla, de todos los user ID, los datos del usuario, datos confidenciales que están en texto claro, no están cifrados. En teoría, los datos confidenciales como tarjetas de crédito, password, deberían de encontrarse cifrados para que, a pesar de que se logra esta explotación, no sea posible visualizarlos de manera como lo estamos viendo en esta imagen. La segunda posición es la pérdida de autenticación. Regularmente los sitios web tienen un acceso autorizado por usuarios, ya sea para administración del sistema o porque el mismo sitio lo pide, ¿no? Si estamos entrando a un sitio de compras, pues tenemos que tener nuestra cuenta para donde nosotros llevemos a cabo nuestra compra. ¿Qué pasa con esta vulnerabilidad? Muchas veces las aplicaciones web, cuando se hacen las implementaciones, no se lleva una correcta gestión de los inicios de sesión o no ciertas configuraciones de seguridad que impiden pruebas como ataques de fuerza bruta con el fin de obtener una contraseña válida. Otra de las razones que puede ser es que al momento de la implementación no se eliminaron los usuarios predeterminados o no se cambiaron las contraseñas predeterminadas y se logra tener acceso al sistema. Otra de las cosas que se pueden detectar aquí es que no utilizan métodos de doble autenticación que permitan establecer una mayor seguridad en este tipo de ingresos. ¿Qué se puede obtener aquí? Bueno, accesos no autorizados, pérdida de información, manipulación de información, robo de sesiones. Aquí, por ejemplo, puedo hacer énfasis en el ataque que sufrió Twitter la semana pasada, que hubo accesos no autorizados y se hizo una suplantación de identidad de celebridades con el fin de obtener un beneficio que fue dinero a través de criptomonedas. En este caso, aún no se determina el 100% que fue, porque primero dijeron que eran las cuentas que habían sido hackeadas, después dijeron que no, que fueron los empleados de la misma compañía. Aún no saben determinar al 100% cómo fue el ataque, ¿no? ¿Cómo se previene? Bueno, limitar las sesiones por usuario, es decir, se recomienda que solamente un usuario esté
ingresado en el momento, y si yo desde otro sitio intento ingresar con el mismo usuario, bueno, no lo permita. Mande mensajes de alerta de que solamente se permite un inicio de sesión válido. Otro es el uso de contraseñas robustas. Esto previene ante ataques de fuerza bruta. Hoy en día todavía muchos utilizamos la palabra password o temporal como contraseñas y no son difíciles de adivinar. La más recomendable es métodos de doble autenticación. Esto quiere decir que cuando yo ingreso la primera validación, que es mi password, me pida un segundo código aleatorio que va a estar cambiando. ¿Esto cómo se hace? Hoy en día ya compañías implementan que te llegue un mensaje de texto, que te llegue un correo electrónico con el código, o aplicaciones de seguridad que te van generando códigos aleatorios para que permitan el ingreso autorizado. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo un ataque de fuerza bruta a un sitio web con el software llamado WordPress. En este tipo se ingresó una lista de usuarios y una lista de password. Aquí el error fue que nunca se cambió la contraseña predeterminada. Se logra detectar que el usuario y password es admin. En la tercera posición tenemos la exposición de datos sensibles. Esto es al momento de instalar el software o la implementación de la aplicación web, no se lleva a cabo una configuración de otros de otro tipo de vectores, como es, por ejemplo, cifrar la información sensible, establecer, cifrar las comunicaciones a través de certificados TLS, y esto permite a los ciberdelincuentes interceptar el tráfico en texto claro. ¿Qué se puede obtener aquí? Claves de acceso, información sensible, para después el ciberdelincuente la pueda utilizar para su beneficio. ¿Cómo se previene? Se recomienda que se cifre toda la información sensible, como por ejemplo lo veíamos en el ejemplo de SQL Injection. Nos mostró datos de cuenta bancaria, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera, ok, tenemos la vulnerabilidad de SQL Injection, pero tenemos un método de cifrado de información? Todo lo que hubiera podido mostrar el sitio web, lo hubiera mostrado de manera cifrada o no visible para el usuario. Bueno, ya le sube la dificultad al ciberdelincuente, porque ahora tiene que buscar la manera de descifrar esa información. Pero si nosotros no ciframos ese tipo de contenido, pues se puede ver en texto claro. Otro de las recomendaciones son los certificados TLS. Esto cifra las comunicaciones de manera de que todo lo que viaje entre el usuario y el servidor viaje de manera cifrada. Hoy en día todavía se encuentran miles de dispositivos que utilizan el HTTP como punto de entrada. Entonces eso aún es un riesgo muy alto para las aplicaciones web. O bien, si en el index pusimos el certificado HTTPS, pero cuando ingreso al menú o al módulo de login, me aparece HTTP, volvemos a lo mismo. No se llevó una correcta implementación del certificado donde esté cifrando toda la comunicación de la aplicación web. Y la última es, si no es necesario tener esos datos en el servidor, pues eliminarlos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un fragmento de código donde vemos que no hay un cifrado de información a nivel código de los usuarios o de las contraseñas. Es decir, si yo no cuento con un certificado de seguridad, vamos a poder ver este tipo de información que se ingresa. Aquí pasando un poquito a una pantalla, vamos a buscar, bueno, realicé una búsqueda en este gestor llamado Shodan. En este podemos hacer búsquedas por servicios. Yo busqué por el servicio HTTP. Aquí me está mostrando el número de servicios que aún cuentan con el HTTP expuesto. Son más de 252 millones a nivel mundial. Aquí se puede ver el riesgo que se tiene todavía. Te lo filtra por países, por servicios, por organizaciones que tienen estos servicios. Esto no quiere decir que la organización como Amazon sea mala, sino al momento de implementar alguna aplicación no se llevó correctamente una configuración de seguridad. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas IPs
Por ejemplo, si yo trato de ingresar, aquí ya me está pidiendo un usuario y contraseña, pero como me doy cuenta, no está viajando de manera segura. Aquí yo ya puedo ejecutar un ataque de fuerza bruta, dejarlo N cantidad de tiempo hasta intentar lograr romper esa contraseña. Y así, de esta manera, los ciberdelincuentes pueden realizar búsquedas para detectar qué pueden encontrar. Regresando a la presentación, pasamos a la cuarta posición, que es entidades externas XML. Esta es una vulnerabilidad nueva, no estaba en el top 10 del 2013. Esta empezó a surgir cuando se implementan nuevos métodos de escaneo a nivel código fuente, como es el análisis estático, mejor conocido como SAST, en el cual de esta manera se identifican este tipo de entidades o este tipo de vulnerabilidades, en el cual las aplicaciones hoy en día utilizan ciertos procesadores de XML, pero ¿qué pasa si no los configuramos de manera correcta? Un usuario malintencionado puede encontrar el parámetro donde pueda cargar, pueda modificar estos archivos XML e inclusive ejecutar código remoto con el fin de extraer información, causar alguna denegación de servicios, obtener información de los servidores, entre otro tipo de cosas. ¿Cómo se previene? Bueno, su principal método de detección es a través del análisis de código fuente. Otro tipo de método de prevención es, si no es necesario, pues deshabilitar las entidades XML. Otra forma de prevención es, por ejemplo, llevar procesos de actualización de las bibliotecas. Como bien se sabe, cada día las vulnerabilidades van en forma creciente de manera exponencial. Entonces, las mismas desarrolladores de software tienen que estar sacando actualizaciones constantemente con el fin de mantener el software seguro. Pero ¿qué pasa si nosotros ya instalamos y por miedo a que no funcione la aplicación, pues no realizamos un proceso de actualización? Bueno, nuestra aplicación va a quedar expuesta y no va a ser error del desarrollador de software, sino va a ser error de nuestro lado por no llevar a cabo un proceso de actualización de las bibliotecas en este caso. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que el ciberdelincuente encontró el parámetro donde inyectar archivos XML. En el archivo XML lanzó una consulta. Este tipo de consultas es para extraer información de usuarios a nivel servidor. Como está mal configurado la biblioteca, deja pasar la petición hasta llegar hasta el servidor. El servidor regresa la información hacia el ciberdelincuente. Una vez que en este caso, obtuvo información de los usuarios y con otro tipo de reconocimiento encuentra algunos puertos expuestos, ya sea de RDP, de conexión de SSH, y ya tiene la información de los usuarios, bueno, ya pueden generar otro ataque de fuerza bruta para intentar ingresar al sistema. Y esto ya fue desde otro tipo de vector. Y así sucesivamente, como se ejecutó también puede ejecutar otro tipo de comandos que puedan causar una denegación de servicios. En la quinta posición tenemos la pérdida de control de acceso. Se confunde un poquito con la parte de inicio de sesión, pero lo que se refiere es que una vez que nosotros implementamos un sistema, si no llevamos a cabo una configuración del control de acceso, un usuario con privilegios menores puede interceptar o monitorear o detectar directorios que solamente en teoría debería de tener acceso solamente un usuario administrador. ¿Y qué pasa? El usuario sin querer cambia la petición desde la URL y trata de acceder a un menú en este caso de un administrador. ¿Qué pasa si logró acceder? Bueno, pues ya tiene un control, ya tiene un acceso privilegiado, ya puede modificar las aplicaciones, ya puede acceder a recursos no autorizados, puede eliminar usuarios, puede subir archivos maliciosos que puedan ocasionar otro tipo de ataques. ¿Cómo se previene? Bueno, implementar mecanismos de control de acceso, establecer correctamente los roles de los usuarios, y uno de los mejores métodos es igual, tener un WAF, un IDS, un IPS que alerte este tipo de comportamiento de la aplicación.
y los alerte para su correcta mitigación. Aquí, por ejemplo, estamos viendo a un ciberdelincuente, en este caso es una página bancaria. Del lado derecho tenemos que ingresó a su cuenta, donde va a ver su balance, su transferencia, y abajo vemos la URL de la cuenta. Pero ¿qué pasa si cambio la petición y pongo un menú de admin? Y lo peor de todo, ¿qué pasa si accedo? Aquí ya podemos ver que el usuario, si con querer o sin querer, llegó a un nivel privilegiado donde puede borrar usuarios, puede extraer información. Al ser, en este caso el ejemplo, una entidad bancaria, el riesgo es mayor porque puede ocasionar otro tipo de ataques. En la sexta posición tenemos la configuración de seguridad incorrecta. ¿Qué quiere decir? Cuando realizamos una implementación de un software, de una aplicación web, regularmente no validamos los parámetros que ya tiene de manera predeterminada el desarrollador, en este caso quien desarrolló el software, y deja expuesto este tipo de librerías. Y lo que puede ocasionar que en este caso el ciberdelincuente obtenga ¿cómo llamarlo? Información que le pueda servir para otro tipo de vectores, como versiones de software, dónde está instalada la aplicación, qué directorios puede listar, algún directorio donde se puede hacer una carga de archivos. Este tipo de información está expuesta. Riesgos, pues puede haber una denegación de servicios por conocer el tipo de infraestructura que está instalada, puede buscar vulnerabilidades conocidas que puedan ocasionar denegación de servicios. Accesos completo al sistema que puedan ocasionar que instale otras aplicaciones y ejecutar otro tipo de ataques. ¿Cómo se previene? La mejor recomendación es, una vez instalada la aplicación, es llevar un proceso de configuración de seguridad robusta, mejor conocida como hardening, en el de cual se va a limitar o se va a bloquear servicios que no sean necesarios, que estén expuestos, como por ejemplo puertos de conexión como FTP, SSH, esos tenerlos bloqueados si no son necesarios. Otro tipo de prevención es un proceso de actualizaciones, donde si bien el día de hoy instalé mi aplicación, en un mes yo no sé cuántas vulnerabilidades ya va a tener, en 6 meses no sé cuántas, en un año no sabemos cuántas, pero el incremento va a ser bastante. Y si nosotros no actualizamos y le sumamos que lo tenemos expuesto ese tipo de información, pues el atacante va a tener muchos vectores de ataque que pueda ocasionar hacia nuestra aplicación o ya sea nuestro servicio que tengamos expuesto. Un ejemplo de ello, regresando aquí al sitio web, un segundo. Deme un segundo, en que cambie la página. Un ejemplo de esto y que podemos encontrar expuesto es el PHP Info. Este es un directorio predeterminado al momento de instalar PHP que nos muestra información confidencial de los sistemas. Aquí podemos ver, igual utilizando este motor de búsqueda, que existen hoy en día todavía 2.500 sitios que tienen este directorio expuesto y los sitios donde se encuentra expuesto. ¿Qué nos puede proporcionar? Aquí, por ejemplo, ya nos está proporcionando la versión de software, en este caso de PHP, la versión del sistema operativo. Aquí podemos ver que es un sistema ya obsoleto o que no tiene soporte de seguridad. Podemos ver la versión de Apache. Aquí ya nos está mostrando mucha información que puede ser utilizada de otra manera. Y así como están estos directorios, podemos buscar, en este caso, si es un IIS en el caso de Windows, también podemos encontrar información que nos pueda dar, que le pueda dar al ciberatacante para orquestar algún tipo de ataques. Aquí tenemos otro ejemplo de un sitio web que tiene librerías expuestas en el cual podemos ver diferentes, en este caso, ficheros que pueden traer información confidencial.
que puedan ocasionar algún otro tipo de ataque. También se puede observar que es un sitio web que no tiene un certificado de seguridad. Y vemos aquí podemos observar también la fecha de instalación. Este quiere decir que no han tenido un proceso de actualización de software desde el año 2013. Como séptima posición tenemos la secuencia de comandos de sitio cruzados. Esta vulnerabilidad anteriormente era considerada entre las 3 primeras o las que más riesgos tenían. Hoy en día ya no es tan fácil encontrarla debido a que las mismas implementaciones de fábrica ya traen mecanismos que previenen este tipo de ataques. Sin embargo, como podemos observar en las anteriores vulnerabilidades, si no hay un correcto proceso de actualización de software, pues la aplicación web va a ser susceptible si tiene más de 3 años, más de 4 años. ¿Qué puede ocasionar este tipo de ejecución de comandos? En este caso son comandos de JavaScript que pueden obtener robo de credenciales, instalación de software malicioso, secuestro de sesiones, entre otro tipo de ataques. ¿Cómo se previene? Hoy en día ya hay políticas de seguridad del contenido. De hecho, OWASP tiene un documento específico qué configuraciones se tiene que hacer para prevenir este tipo de ataques. El uso de frameworks seguros, actualización de parches constantemente. Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama de cómo es el vector de ataque de un cross-site scripting. Un hacker envía un link malicioso al usuario de algún sitio web. El usuario abre el link pensando que es el sitio web válido, pero que resulta que dentro de ese link había cierta información, había ciertos comandos que hacían que lo que recibe el usuario lo va a recibir también el hacker en este caso. Y va a poder obtener la sesión. Esto es muy comúnmente para obtener sesiones o tener la cookie de sesión, la cual puede ser utilizada para ingresar al sistema. En el punto número 8 existe la deserialización insegura. Esta vulnerabilidad también es nueva. Esta no existía en los top 10 anteriores. Y esta es de las más difíciles de encontrar al llevar a cabo este tipo de pruebas, debido al nivel de complejidad del ataque. Hoy en día no hay una herramienta automatizada que la detecte. Este ya es habilidad del ciberdelincuente. ¿Por qué? Porque esta vulnerabilidad consiste, regularmente los desarrolladores de software, para prevenir el robo de información, concatenan en una línea lo que es información, en este caso concatenan en la cookie lo que es información del usuario, como puede ser el nombre del usuario, el rol, el hash de la contraseña, entre otro tipo de información. Para que no viaje de manera insegura, lo que hacen ellos es hasta concatenarla en una línea de código para que se ejecute. ¿Qué pasa si el ciberdelincuente tiene conocimiento de alguna vulnerabilidad de este tipo de pruebas? Pues puede volver a convertir esa línea que se encuentra concatenada, la puede volver a transformar en texto claro, la puede modificar a la manera que él quiera, y la puede volver a concatenar y volverla a enviar al servidor. En teoría, si no contamos con controles que revisen que los objetos sean de fuentes confiables, pues la cookie en este caso va a viajar de manera como si hubiera sido correcta o válida. Esto lo vamos a ver un poquito más en el ejemplo de cómo funciona este tipo de ataque. Aquí podemos mostrar, aquí se muestra, por ejemplo, que es un foro de PHP, y en la cookie viene almacenado lo que es el ID del usuario, que en este caso es Mallory, el rol, que en este caso es usuario, y el hash de la contraseña, como se puede observar. El ciberatacante lo que hizo fue hacer la inversa, volverlo a transformar en texto claro, cambia el parámetro de usuario, cambia el parámetro de rol, volviéndolo administrador, y deja el hash de la contraseña intacto. Vuelve a serializar la cookie en este caso y la envía directamente al servidor. Si el servidor no tiene algún validador de esa cookie
que sea de un dato confiable, ya el usuario va a poder acceder al sistema como usuario administrador. Es por este mismo, aquí como se puede observar, por este método, hoy en día no hay herramientas automatizadas que la puedan realizar debido a la complejidad del ataque. Sin embargo, ya se empieza a observar, por algo ya se encuentra en este top 10, y no dudemos que a lo mejor en el paso de los años incrementen de manera automatizada el método de detección y de explotación. En el punto número 9 tenemos las componentes con vulnerabilidades conocidas. ¿Qué quiere decir con esto? Si le sumamos el punto número 6, que fue que no hubo una correcta configuración de seguridad y dejamos expuestas las versiones, como lo veíamos en el PHP Info, yo puedo buscar en alguna base de datos de vulnerabilidades conocidas que se encuentra qué podemos explotar de ese sitio. Si por versión, si por tipo de sistema operativo, que en este caso el ejemplo que teníamos era un Windows 7, de entrada ya tenemos ahí un vector de ataque. Entonces, con el simple hecho de tener información expuesta del servidor o de dónde está almacenada la aplicación, podemos realizar este tipo de búsqueda. ¿Qué se pueden ocasionar? Dependerá de la vulnerabilidad que se encuentre, pero se puede obtener denegaciones de servicio, accesos al sistema, modificaciones de la aplicación. ¿Cómo prevenirla? Una es limitar el acceso a directorios de este tipo de fuentes, revisar la base de datos constantemente de las vulnerabilidades conocidas, llevar a cabo pruebas de penetración frecuentes con el fin de que analistas de seguridad las detecten, y las reporten y se pueda planear algún proceso de mitigación, ya sea por actualización, ya sea por migración, en este caso de versión de sistema operativo, dependerá la información que se encuentre. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, este es un ejemplo de las bases de datos de vulnerabilidades conocidas, y aquí podemos buscar por tipo de software, por versión de software, por el código de software que tenemos expuesto. Un ejemplo de esto es, en este ejemplo, se puede decir que se buscaron vulnerabilidades de seguridad con base a Apache. Aquí podemos detectar que hay más de 1218 vulnerabilidades, pero como no pusimos o especificamos una versión, nos va a sacar todo lo relacionado con Apache. Aquí podemos ver el código de la vulnerabilidad, que es el CVE. 2019 quiere decir el año en que se localizó o se detectó esta vulnerabilidad. El siguiente número es el número que se le asigna, dependiendo es un número que se va en incremento para determinar la vulnerabilidad. El tipo de vulnerabilidad es un cross-site scripting, la fecha en que se publicó, la puntuación. La puntuación quiere decir que mientras la puntuación sea más alta, el riesgo de obtener o causar una denegación de servicios, obtener un acceso al sistema, o la facilidad en que se pueda explotar es más fácil. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que esta vulnerabilidad está específicamente para un Apache Wiki. Aquí nos da la versión para la cual es vulnerable. Y así sucesivamente podemos ver las demás vulnerabilidades. En este caso hay más cross-site scripting, denegación de servicio y para las versiones que son ejecutadas. Como 10º punto es el registro y monitoreo insuficientes. ¿A qué se refiere esto? Regularmente, hoy en día las aplicaciones ya cuentan con un Web Application Firewall o un IDS o un IPS que puedan monitorear las actividades que realicen el sitio web. Y no solo monitorear, sino llevar un conteo de estos registros por si llega a haber un tipo de ataque, nosotros saber de dónde provino, cuánto tiempo duró, la fecha en que se ejecutó y tratar de determinar desde dónde provino. Hoy en día se recomienda tenerlo, si se puede, 6 meses o un año que almacene este tipo de registros, porque esto facilita para otro tipo de análisis, en este caso el análisis forense. Si nosotros se detectó que hubo un ataque y no tenemos con estos registros, difícilmente el analista forense va a poder determinar de dónde provino, cómo se suscitó el evento,
cuándo se suscitó, cuánto tiempo le demoró al atacante ejecutarlo y qué puede ocasionar, bueno, riesgos, pues acceso al sistema, robo de información, denegaciones de servicio, etcétera. Como se previene, pues establecer registros que alerten los eventos para llevar a cabo análisis, análisis forense en el dado caso que se necesite. Tener un plan de respuestas ante este tipo de incidentes es muy importante. Como por ejemplo, volvemos al mismo punto de la noticia de la semana pasada, de Twitter. Twitter fue expuesto, fue hackeado, no sabían por dónde. Al parecer aquí no había un registro y monitoreo suficiente que les pudiera determinar de dónde provino. ¿Por qué? Porque primero la noticia fue inicial de que las cuentas habían sido hackeadas de las celebridades, pero ¿qué dijeron después? No, lo que fueron hackeados fueron los empleados de Twitter. Entonces no saben hoy en día realmente de dónde provino el ataque. ¿Qué pudo suceder aquí? Dos factores. Si fue a los empleados, si fue un ataque de fuerza bruta, entonces no hubo un registro y monitoreo que detectara actividades de inicio de sesión. Y si le sumamos que no había métodos de doble autenticación y si le sumamos que no tenían contraseñas robustas, pues difícilmente vamos a poder llevar un registro. A esto se refiere este punto en cuanto a tener el mayor tiempo posible el registro de los incidentes o el registro de los eventos para después tener un mejor análisis. Aquí, por ejemplo, tenemos un Web Application Firewall en medio antes de llegar a la aplicación. En este caso somos los usuarios. ¿Qué pasa cuando un usuario intenta ejecutar ataques de cross-site scripting, inyección de código, fuerza bruta? La aplicación o el WAF, si está bien configurado, debe de prohibir este tipo de ataques o de este tipo de inserciones de código. Y las debe de bloquear, no debe de pasar. Solamente van a pasar las solicitudes válidas que van a hacer que lleguen hasta nuestro sitio o nuestra aplicación web. Ahorita, por ejemplo, vamos a pasar a una pequeña prueba de concepto. Esto vamos a analizar un sitio web que es controlado, es decir, está expuesto para que nosotros como analistas de seguridad llevemos a cabo diferentes tipos de ataques o validaciones con el fin de ejemplificar un poco qué es lo que detecta el usuario cuando entra a un sitio web. Este es el sitio web. Este es un sitio web publicado por IBM. De hecho, es con fines de educativos para que los analistas de seguridad lleven a cabo ciertos tipos de pruebas con el fin de detectar qué podemos detectar de vulnerabilidades de LOWASP Top 10 en este caso. Aquí, por ejemplo, tengo yo un plugin que me está dando los puertos que tengo expuestos en este sitio web. Me está marcando que tengo el puerto 80, puerto 443, puerto 8080 y 8443. ¿Qué pasa? Yo al detectar que tengo un ciberdelincuente, al detectar que tengo el puerto 80 abierto, ¿qué pasa si yo modifico mi URL y vuelvo a ingresar? Aquí me estoy dando cuenta que no hay una correcta configuración de seguridad. En teoría me debería de regresar al mismo sitio con el certificado de seguridad para impedir que el usuario capture tráfico en texto claro. Como podemos observar aquí, la conexión ya no es segura y solamente se modificó un parámetro. Yo puedo hacerle llegar la URL a un usuario sin la parte del HTTPS y el usuario va a entrar. Si no hay una correcta configuración de seguridad, el atacante va a poder generar un ataque de captura de tráfico y poder ver la información que esté visualizando el usuario. Tenemos otros tipos de puertos expuestos, como es el 8080, vamos a ver qué tiene. Y así empieza, aquí por ejemplo nos regresa el sitio web, pero sobre otro puerto. Así un usuario malintencionado empieza a jugar con el sitio web. ¿Qué más puedo encontrar? Empieza a navegar en las diferentes opciones que tiene el sitio. Lo que busca regularmente los atacantes es dónde podemos insertar código para validar otro tipo de vulnerabilidades. Aquí no vemos nada, módulos donde nos pueda insertar código, pero ¿qué
¿qué nos aparece en la parte superior derecha? Tenemos una inserción de un campo de búsqueda. ¿Qué se puede ejecutar ahí? Bueno, el atacante puede hacer pruebas de cross-site scripting, puede hacer pruebas de SQL injection, puede hacer pruebas de comandos de sistema operativo con el fin de que le devuelva algún error o algún tipo de información que le pueda suceder, que pueda suscitar otro tipo de vectores de ataque. Aquí, por ejemplo, tenemos este tipo de alertas. Aquí, por ejemplo, no fue válida. La volvemos a ejecutar. Y aquí, por ejemplo, podemos validar. Nosotros como analistas, con esto ya determinamos que hay una vulnerabilidad de cross-site scripting. Posteriormente, el ciberatacante con esto ya puede planear otro tipo de ataques de este tipo de inserción de código con el fin de obtener información que pueda causar daño al servicio o a la aplicación web. ¿Qué más podemos encontrar? Vemos que tenemos un inicio de sesión, el cual de entrada, por ejemplo, esto de que nos marca que no es seguro, esto es debido a los navegadores. Hoy en día los navegadores web ya nos mandan ciertos tipos de alerta para evitar que nosotros caigamos ante este tipo de ataques. Sin embargo, pues no siempre es trabajo del navegador. Debe ser desde la implementación del sistema, evitar que este tipo de sitios se encuentren expuestos de manera no segura. Aquí, por ejemplo, tenemos el login. Aquí lo que el usuario puede intentar hacer es ejecutar comandos. En este caso, yo pensaría comandos de SQL injection con el fin de obtener alguna información o si no, hasta el acceso al sistema. Aquí ya tengo algunos comandos que tenía guardados de SQL injection con el fin de agilizar un poquito la prueba. Aquí, por ejemplo, vemos que sí existe la vulnerabilidad de SQL injection y ya se ingresó al sistema como un usuario administrador. No hubo una correcta manejo de datos o que impidiera que yo ejecutara ese tipo de comandos. ¿Qué puedo obtener? Bueno, aquí ya estoy dentro del sistema. Puedo revisar qué otro tipo de datos hay. Aquí, por ejemplo, ya se pueden ver transacciones. Aquí, por ejemplo, tengo más búsquedas de datos que igual me pueden servir para ejecutar otro tipo de comandos con el fin de obtener usuarios. Aquí ya puedo editar la información del usuario. Estoy como usuario administrador. Estos son los usuarios que existen. Tengo opciones de agregar cuenta, cambiar contraseña, agregar un nuevo usuario. Aquí yo ya tengo, un ciberatacante ya tiene acceso a información muy importante. Tenemos más información, en este caso del personal. Depósitos de los productos, pequeñas empresas y así sucesivamente. Y, por ejemplo, en este caso, pues como lo mencionaba, es un sitio web donde se pueden hacer este tipo de pruebas. No es un sitio real, pero ¿qué pasaría si fuera un sitio real de una cuenta bancaria, de algún servicio que con nuestra organización exista y almacene información sensible? Aquí el ciberatacante ya puede obtener demasiada información. Uno de sus vectores de búsqueda es este tipo de motores, donde puede buscar por servicio, por versión de software, por directorios expuestos. Si no tiene un objetivo claro, regularmente luego los ciberatacantes luego lo hacen como pruebas. Si bien pueden tener algún sitio que sí sea su objetivo, si no tienen nada y les gusta hacer pruebas, se vienen a este tipo de buscadores, buscan algún sitio web, empiezan a encontrar vulnerabilidades y las explotan. Entonces, no implica que sea una empresa grande, que sea una empresa pequeña. Al tener servicios expuestos, eh, somos vulnerables a este tipo de ataques. Y como podemos ver, fueron varios tipos de vectores, varios tipos de vulnerabilidades de este top 10.
y se mezclan unos con otros. Por ejemplo, el de seguridad se puede mezclar con el de ataque de fuerza bruta. Uno nos lleva a otro. Entonces, no por cumplir en seguridad tenga ya restringido ataques de SQL injection, quiere decir que estoy 100% seguro. Si bien nunca lo vamos a estar, es importante tener en cuenta que mínimo se requieren este tipo de 10 vulnerabilidades que estén corregidas con el fin de evitar ser atacados. Y ya sería todo, Juan Pablo. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Nos pregunta un espectador anónimo si existen herramientas de software libre que puedan automatizar estas evaluaciones a través del estándar OWASP. Sí, de hecho, OWASP tiene un conjunto de herramientas. Una de ellas se llama Set Attack Proxy. Es un escáner automatizado y también puedes realizar pruebas manuales. Esa es una de ellas, pero existen varias gratuitas. Exacto. Existen varios proyectos, ¿no, Alex? Publicados incluso dentro de WASP. Existen varios proyectos, ¿no? Publicados dentro de WASP que te pueden apoyar en tus pruebas. Hay herramientas, hay proyectos, hay checklists para validar cada uno de los puntos. Hay documentación para desde implementación, desde el desarrollo de software, tratar de mitigar estas vulnerabilidades. Y también una vez que el sistema está en un ambiente de calidad, de revisión, también hay documentación para los analistas de seguridad ¿sabes qué? Necesitas validar todos estos puntos. Exacto. Y pregunta otra cosa. Si hoy tengo implementado un IPS gestionado, ¿es recomendable también implementar un WAF? Ya que por lo que entiendo, ambas herramientas me estarían ayudando a mitigar los mismos riesgos. Sí, dependerá la aplicación que tengas expuesta. Sí es recomendable. Sin embargo, mientras más controles mitigatorios pongamos, luego podemos hacer un poquito más lenta la navegación o la interacción del usuario con la aplicación. Entonces, se recomienda revisar, yo recomendaría revisar más bien las configuraciones que tiene tu IPS, tratar de tenerlo al día con las últimas configuraciones para evitar este tipo de cosas. Sí es recomendable los dos, bueno, pero dependerá la usabilidad del sistema. Sí, correcto. Ahí complementando, pues, habitualmente, digo, ya hay muchos IPS que de pronto hacen una inspección mucho más profundo, más con mayor alcance, pero habitualmente, pues, los IPS trabajan además en capa 3, ¿no? Mientras que los ataques a aplicaciones, pues, funcionan en la capa de aplicación, en la capa 7, y es por eso que es recomendable el tener un dispositivo propuesto específico para proteger las aplicaciones, ¿no? Sería lo ideal. Por ahí existen ya herramientas que dentro del IPS proporcionan estas capacidades. Sería cuestión de revisar si en efecto lo encuentras. Rocío Ortiz, hola Rocío, saludos. Nos pregunta si podrían compartirnos tus redes sociales para seguirte. Sí, sin ningún problema. Perfecto, Alex. Déjame ver si por ahí tenemos. Me parece que son todas las preguntas de momento. Muy, muy interesante el tema, Alejandro. Mira, nos preguntan también en redes sociales, Fiverr Arjona, ¿qué certificaciones te garantizan este conocimiento? ¿Qué certificaciones te garantizan el conocimiento con base a qué, perdón? Sí, yo creo que la pregunta va más en relación al identificar qué tipo de capacitación o sí, certificaciones pudieran apoyarte a obtener conocimientos, pues yo creo que relacionados con seguridad en aplicaciones. Hay varias certificaciones. Si bien está el CH, la OSCP, hay otro tipo de certificaciones especializadas para aplicaciones web. Pero bueno, independientemente de las certificaciones, como bien lo pudimos ver al inicio, OWASP es libre, el conocimiento es libre. Tú puedes hasta registrarte como usuario de OWASP y vas a recibir la información en primer momento y así poder estar al día de las nuevas implementaciones de seguridad que se van dando. Perfecto. A ver, tenemos por aquí algún comentario en el chat. William Alvarado nos saluda. Buenos días. Llegué un poco tarde y me interesa saber si puedo tener el link para ver completo el webinar. Sí, William.
vamos a hacer llegar a las personas que se registraron el link para poder acceder. Te comentamos que también se están se está en este momento publicando en la página web de Facebook de Capa 8. Si gustas también darte una vuelta por allá, lo podrán consultar en cualquier momento. Saludos a Sergio. Bueno, de momento me parece que son todas las preguntas. Alejandro, como siempre, un gustazo tenerte por acá y que podamos charlar de estos temas tan importantes. Y pues, bueno, en este momento sobre las aplicaciones web, pero sin duda todo lo relacionado a aplicaciones móviles, infraestructura y pruebas de seguridad que hay alrededor pues de las organizaciones y que son el motor para que puedan fluir sus procesos de negocio y pues hacerles un poco más consciente, ¿no? Con algunos tips o recomendaciones que nos brindaste para poderlas proteger. Nuevamente, mil gracias y No, por nada. no sé si quisieras agregar algo más, Alex. No, aquí estamos para, cuando se necesite, estamos para compartir el conocimiento y con el fin de prevenir, ¿no?, este tipo de ataques. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias a todo el público que nos hizo favor de acompañarnos. Estaremos, como les comentábamos hace unos minutos, compartiendo el link para las personas que se registraron y además pueden consultar el video en vivo dentro de la página de Facebook de Capa 8. Ojalá se puedan dar una vuelta y darle un like. Y pues estamos seguramente escuchándonos la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.